Descubrí un secreto impactante y transformador de mi nieto justo antes de donar un riñón a mi hijo. La tarde caía en el pequeño pueblo de Michoacán. El sol dorado se deslizaba detrás de las montañas mientras don Julio preparaba su taller para el día siguiente. La emoción se mezclaba con el miedo. Mañana sería la operación que cambiaría la vida de su hijo Pablo. Con 60 años en el cuerpo y el alma cargada de sacrificios, don Julio había decidido ser el donante. Sentía que, aunque le costara, su amor no conocía límites. Mientras organizaba sus herramientas, sus manos tocaron un objeto inesperado, un viejo cuaderno de notas. Era de Alex, su nieto, quien siempre había mirado a su abuelo con admiración. Al abrirlo, don Julio sintió que el aire se volvía espeso y que su corazón se aceleraba. Pasó las páginas, y con cada palabra, su pecho se llenó de orgullo y preocupación. Alex había estado trabajando como activista por los derechos de los migrantes. Sus letras eran fuego, llenas de pasión y lucha, de un deseo profundo por defender a quienes siempre sufrieron injusticias. En ese instante, la figura del pequeño niño que solía correr por el taller se desvaneció, dejando lugar a un joven valiente, dispuesto a enfrentar al mundo. El orgullo se convirtió en angustia. Don Julio pensó en las amenazas que enfrentaba su nieto. En su corazón, las preguntas estallaron como fuegos artificiales. ¿Por qué Alex había decidido este camino tan peligroso? ¿Podría perder a su único nieto por un ideal? Así, sintió que termómetros de amor y miedo estallaban en su pecho. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día pasó entre reacciones de la comunidad, murmurando sobre Alex. La preocupación de don Julio crecía, mientras el orgullo competía con el miedo. En una reunión familiar, no pudo contenerse más. En una conversación tensa, se enfrentó a Alex, su voz temblorosa. ¿Por qué arriesgas tanto? ¿No ves lo que está en juego? Preguntó con tristeza, sus ojos llenos de la ansiedad que apenas podía expresar. Alex, herido por la desconfianza, replicó con fervor, defendiendo su causa. Abuelo, estoy haciendo lo que es correcto. No podemos quedarnos callados mientras otros sufren, dijo con bravura. Las palabras del joven se sintieron como un latigazo, dejando a don Julio confundido y herido. De un lado, el amor por su hijo y de otro, la preocupación por su nieto. ¿Cómo estaba dispuesto a elegir entre él y su legado? La noche antes de la operación, una sombra de incertidumbre se cernía sobre él. Mientras reflexionaba sobre la valentía de Alex y su propia decisión, el peso de lo que estaba por venir lo mantenía despierto. Con la carta de su nieto aún en mente, se preguntó, ¿qué pasará después de la operación? ¿Cómo podré reconciliar mi amor por Pablo y mi preocupación por Alex? Mañana, un nuevo capítulo comenzaría, y el destino no parecía decidido. La relación familiar delicadamente equilibrada, y don Julio se encontraba en la encrucijada de un futuro incierto, entre la vida que busca salvar y la lucha que no puede ignorar. La mañana del día de la operación despertó con un cielo gris. Don Julio se levantó antes que el sol, el silencio en la casa lo envolvía. Sabía que debía hacerse fuerte, no solo por Pablo, sino también por Alex. Tomó un café humeante, el aroma le recordaba las mañanas de antaño, cuando sus hijos eran pequeños y él compartía historias sobre valentía y justicia. Con cada sorbo, sentía que se preparaba, como si ese líquido caliente pudiera calmar la tempestad que lo agobiaba. Mientras caminaba hacia el hospital, las calles de Michoacán parecían diferentes. Cada paso que daba resonaba en su pecho como un eco de dudas. ¿Y si algo salía mal? La imagen de Pablo en la mesa de operaciones le cortaba la respiración. Pero, al mismo tiempo, pensaba en Alex, en su espíritu indomable. En su guerrero, luchando por los que no tienen voz. Era un dilema, un tira y afloja emocional que lo dejaba exhausto. Al llegar al hospital, la espera fue interminable. La sala de espera estaba llena de rostros conocidos, algunos le dieron una palmadita en la espalda, otros le ofrecieron palabras de aliento. Sin embargo, solo podía pensar en la decisión que había tomado. Y, de repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alex. Abuelo, sé que hoy es un gran día.
Estoy contigo. Eres fuerte. Las lágrimas brotaron de sus ojos al leer esas palabras. Un recordatorio de que, a pesar de todo, el amor familiar podía superar las distancias y los desacuerdos. La hora de la operación se acercaba. Don Julio fue llamado al quirófano y sintió como su corazón latía con fuerza. A medida que el equipo médico lo preparaba, recordó las palabras de su nieto. No podemos quedarnos callados. De pronto, entendió que su sacrificio por Pablo también era una forma de luchar, una lucha por cambiar el destino familiar. Ese riñón no solo salvaría a su hijo, sino que también podía servir de inspiración para Alex y su causa. Mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto, la última imagen que tuvo fue la sonrisa de Pablo, esa sonrisa que siempre llenaba su taller de luz y esperanza. En ese instante, un profundo deseo brotó en su corazón, que todo saliera bien, no solo por su hijo, sino por el legado de unidad familiar que había construido. Quería que tanto él como Alex pudieran ser héroes, cada uno a su manera. Al despertar, la confusión y el dolor eran inevitables. Las luces del hospital parpadeaban, y la voz del doctor resonó en su mente. La operación fue un éxito. Esa frase, casi mágica, lo llenó de alivio. Pero, con el alivio, llegó la preocupación. ¿Cómo se sentiría Pablo? ¿Qué pasaría con Alex? Fue entonces cuando el doctor trajo una noticia inesperada. Hubo una manifestación ayer, dijo, con expresión seria, y su nieto fue arrestado en una de las protestas. Don Julio sintió que el mundo se le venía abajo nuevamente. Su corazón, ya débil por la operación, se encogió en su pecho. Se dio cuenta de que no podía solo preocuparse por la salud de Pablo, también debía actuar. El desafío ya no solo era salvar una vida, ahora debía luchar por su familia, por su futuro y por el legado de Alex. Con un nuevo sentido de propósito brotando en su interior, se sentó en ese hospital, listo para enfrentar otra batalla, una que podía cambiar el curso de su vida y la de su familia para siempre. Con el temblor de la incertidumbre y un nuevo plan en mente, se preguntó, ¿qué haré ahora para ayudar a mi nieto? ¿Puede un solo hombre realmente hacer la diferencia? ¿Qué camino debo elegir? Don Julio se pasó una mano temblorosa por el cabello, tratando de organizar sus pensamientos. Apenas podía concentrarse en el zumbido constante de la máquina que le monitoreaba la frecuencia cardíaca. Se sentía atrapado, no solo entre las paredes del hospital, sino en ese mar de emociones y responsabilidades. La noticia de Alex resonaba en su mente como un tambor descontrolado. ¿Por qué su nieto había decidido arriesgarlo todo en una protesta? Mientras el dolor punzante en su costado comenzaba a disminuir, una determinación nueva brotaba en su pecho. Sabía que debía hacer algo, no podía dejar que su nieto enfrentara esta crisis solo. ¿Qué puedo hacer?, se preguntó nuevamente, sintiendo que la urgencia se apoderaba de sus pensamientos. Un par de horas después, mientras el sol se ocultaba y la luz anaranjada del atardecer se filtraba a través de las ventanas del hospital, don Julio logró levantarse, apoyándose en el marco de la cama. Había alguien en quien podía confiar. Teresa, la madre de Alex, quien desde pequeña había enfrentado la adversidad con dignidad. Si alguien podía ayudar a Alex, sería ella. Haciendo un esfuerzo que láser, se arrastró hasta su teléfono móvil y llamó a Teresa. Cuando escuchó su voz al otro lado de la línea, la emoción lo inundó. Habló rápidamente, casi balbuceando, explicando la situación y lo que había escuchado. «Ten cuidado, papi», respondió ella con voz tranquila pero urgente. «No puedes dejar que eso te afecte más». Pero Julio sabía que ya era demasiado tarde para él. La preocupación lo estaba consumiendo. Terminaron la llamada, y don Julio sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Podía sentir el aire fresco entrar en sus pulmones y una chispa de productividad surgiendo en su interior. Con determinación renovada, decidió que saldría del hospital. Necesitaba ver a Alex, mostrarle que aunque hubiera aprendido a pelear por los demás, nunca lo dejaría solo. Justo cuando pensaba en cómo salir, una enfermera entró en la habitación. Su rostro era familiar, y ella lo miró con ojos comprensivos. «¿Te sientes bien, don Julio?», preguntó con cuidado. «Estoy bien», dijo él, ocultando el dolor que aún lo atormentaba. «Necesito hablar con mi nieto». «¿Hay alguna forma de...?» «Hay procedimientos que seguir, pero voy a hacer lo posible para ayudarte», interrumpió la enfermera, entendiendo la urgencia en su voz. Su compasión era palpable. «Voy a conseguirte un pase temporal, pero debes prometerme que no harás nada imprudente». Don Julio sonrió débilmente,
sintiendo que había una luz al final de su túnel de desesperación. Al poco tiempo, se encontró en la entrada del centro de detención, donde Alex estaba retenido. Su corazón latía con fuerza, no podía permitir que el miedo lo dominara. Mientras que el guardia le abría la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. A medida que avanzaba por el corredor, una parte de él se preguntaba qué sucedería al reunirse con su nieto. ¿Lo habría lastimado su lucha? ¿Qué pasaría si al encontrarse la emoción fuera abrumadora? Justo cuando llegó a la sala de espera, la puerta se abrió y vio a Alex, sentado en una silla, con el rostro grave, pero aún con esa chispa de determinación que siempre lo había caracterizado. «Abuelo», exclamó Alex con una mezcla de sorpresa y alivio. Su voz resonaba como un canto en el desierto de su preocupación. Don Julio lo miró a los ojos, llenos de fervor y pasión. «Hijo, tenemos mucho de qué hablar», comenzó, pero antes de que pudiera continuar, una sirena sonó en la distancia, marcando el comienzo de un nuevo desafío. «¿De qué se trata?», preguntó Alex, su expresión cambiando rápidamente a una de preocupación. Don Julio respiró hondo, preparándose para lo que vendría a continuación. «Te he traído algo que podría cambiarlo todo», dijo, mientras un nuevo destello de esperanza se encendía en su corazón. Don Julio nunca había sido un hombre de secretos, pero en ese instante, sintió que debía mirar a los ojos de Alex y abrir su corazón. La tensión en el aire era palpable. El murmullo distante de las sirenas lo envolvía, mientras su mente se llenaba de pensamientos de amor, preocupación y una súbita urgencia de actuar. «Abuelo, ¿qué es eso que me traes?», preguntó Alex, parándose al borde de su silla, casi como si supiera que lo que vendría a continuación cambiaría todo entre ellos. «Lo que traigo no es solo un recuerdo, es una esperanza», respondió don Julio, mientras extendía una mano temblorosa hacia su nieto. De su bolsillo sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo viejito, uno que había sido parte de la vida de la familia durante años. Desplegó el tejido, revelando un medallón que había pertenecido a su difunta esposa. «Tu abuela siempre decía que recordáramos quiénes éramos, que nunca dejáramos que el mundo nos cambiara», continuó don Julio, su voz temblando. «Ella siempre estaba lista para luchar, pero también sabía cuando era tiempo de dejar ir». Alex tomó el medallón entre sus manos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, reflejando ambos su lucha interna. «No puedo dejar que esto defina mi vida, abuelo. Estoy luchando por un cambio, por lo que creemos que es justo». «Te entiendo, pero ¿a qué costo, Alex?». «Cada acción tiene consecuencias. No quiero perderte». «Sería como perder una parte de mí», dijo Julio, mientras su corazón se apretaba de angustia, su rostro revelando la fragilidad de un abuelo que había visto sufrir a su familia. Una pausa llenó la habitación, separando el espacio entre dos generaciones. Entonces Alex, con furia y determinación, exclamó, «pero el cambio no se logra desde la comodidad. Es como tu medallón, abuelo. Necesitamos estar dispuestos a arriesgar lo que amamos por un bien mayor». «¿Cuál es el bien, Alex?», preguntó don Julio, la tensión marcando su voz. «¿Es ese cambio que estás buscando suficiente para arriesgar tu vida?». Las palabras de su abuelo resonaban en Alex como un eco interminable. Su mente se debatía en un torrente de pensamientos. «Quizás no lo sepa ahora, pero tengo que encontrar mi camino. Mis amigos están luchando. Somos una voz, y no puedo fallarles». Pero, interrumpió don Julio. «Pero tengo miedo de perderte, abuelo». «Esto ha sido difícil para todos nosotros», admitió Alex, cerrando los ojos por un instante, sintiendo el peso de sus decisiones. «Te prometo que siempre estaré aquí. Lo que pase ahora, no lo enfrentarás solo», dijo Julio, sintiendo que cada palabra era un abrazo a la vida. «Tienes que dejarme compartir esta carga contigo. Permíteme ser tu anchor». Las sirenas en la distancia aumentaron la presión en la atmósfera, como si el destino hubiera estado esperando este momento. De repente, un ruido sordo sacudió el edificio. La rutina del lugar se vio interrumpida, y el ambiente se tornó peligroso. «¿Qué fue eso?», preguntó Alex, alarmado. «Necesitamos salir de aquí», dijo don Julio, sin dudarlo. La preocupación se apoderó de su rostro, y la valentía que había mostrado momentos antes se transformó en urgencia. «Hay algo más que debes saber, algo que podría cambiar todo de nuevo». Sin poder contenerse, Alex empujó la silla hacia atrás, esperando escuchar el secreto que podría desgarrar aún más sus corazones. Pero antes de que don Julio pudiera responder,
Se oyó un grito lejano y la puerta de la sala se abrió de golpe. Nadie esperaba que el momento culminante de sus vidas estuviera a punto de dar un vuelco dramático. El grito que resonó a través del pasillo heló la sangre de ambos. Alex pivotó hacia la puerta, la adrenalina corriendo por su cuerpo como un torrente imparable. Su abuelo, en un intento de protegerlo, se colocó frente a él, pero la mirada de Alex le dijo que no podría detenerse. «Abuelo, debemos irnos», exigió, la inquietud elevando su voz. Antes de que don Julio pudiera replicar, dos figuras irrumpieron en la habitación. Eran dos jóvenes, amigos de Alex, con los rostros pálidos y la desesperación en los ojos. «Alex. Don Julio. Nos siguen. Tenemos que huir ya», gritó una de ellas, su voz temblando con cada palabra. La incertidumbre se apoderó del aire. «¿Quiénes son? ¿Quién los sigue?», preguntó Julio, mientras sostenía su medallón como si fuera una linterna en la oscuridad. «Los hombres del barrio están furiosos por lo que hemos hecho. Han decidido detenernos», respondió el otro chico, su aliento entrecortado. «No solo quieren amenazarnos, quieren hacerles daño a ustedes también. Por favor, escapen». El corazón de Alex se encogió. Sentía la presión del mundo sobre sus hombros. «Nosotros solo estábamos tratando de ayudar. No podemos dejar que esto termine así», dijo, su voz firme pero quebrada. Esa lucha por la justicia, había sentido que tenía un propósito en medio del caos. Pero ahora, esa lucha se extendía más allá de ellos, tocando la vida de su abuelo. «¿Recuerdas lo que me dijiste sobre el cambio? Esto es parte de ello. No podemos rendirnos ante el miedo», clamó Alex, sintiendo una mezcla de responsabilidad y valor. «No pongas en riesgo lo que amamos, Alex», gritó don Julio, aunque sabía que su nieto ya había tomado una decisión. «Tienes que pensar en tu seguridad». La confusión y el miedo se entrelazaban como esos viejos lazos familiares que parecen invisibles, pero que son imposibles de romper. Alex fulminó con la mirada a su abuelo. «¿Y si las cosas que amamos son las que están en juego? Esto es por la justicia, abuelo. No puedo quedarme aquí mientras desafían todo lo que representamos». Las palabras fluyeron desde su corazón. En ese instante, el ruido de la calle se intensificó, como si el mundo estuviera apretando el tornillo hasta que las cosas estallaran. Don Julio necesitaba tomar una decisión. En ese momento saturado de emociones, sintió que su corazón apostaba, una vez más, por la valentía de su nieto. «Está bien», dijo al fin, su voz apenas un susurro. «Vamos. Pero seremos cautelosos. No quiero poner a nadie en peligro». Mientras los tres se apresuraban hacia la salida, la sensación de peligro se respiraba en el aire. Cada paso resonaba con el eco de lo que estaba en juego. Alex sentía el medallón de su abuelo en su bolsillo, un recordatorio de lo que realmente importaba. Pero también era un recordatorio de que el legado de su abuela los guiaba en este momento crítico. Cuando finalmente la puerta se abrió y el aire fresco de la noche los envolvió, Alex sintió que toda la valentía que había acumulado estaba a punto de ser puesta a prueba. La vida misma estaba esperando, y las sombras en la calle se hacían más largas. De repente, un sonido ensordecedor, un grito lejano y un ligero sonido de pasos apresurados resonaron a sus espaldas. No había vuelta atrás. Debían correr, pero antes de que pudieran dar un paso más, una sombra emergió del lado oscuro de la entrada. «Alex. Don Julio. Por aquí», gritó una voz familiar entre la multitud. Era una amiga de la infancia, pero su rostro estaba lleno de terror. La incertidumbre y la urgencia se apoderaron de ellos. ¿Cómo terminaría todo esto? ¿Qué está pasando?, preguntó Alex, mientras la figura se acercaba. «Están organizando algo más grande, algo que no puedes imaginar», dijo la joven, sus ojos reflejando un miedo profundo, y en ese instante, Alex supo que todo lo que pensaba que sabía estaba a punto de desmoronarse. Alex sintió el aire espeso, como si el tiempo se hubiese detenido, mientras sus amigos intercambiaban miradas nerviosas. La próxima frase de su amiga podría cambiarlo todo, pero la ansiedad acumulada en su pecho lo instaba a preguntar. «¿Qué quieres decir con algo más grande?», inquirió, su voz entrecortada por el temor. La muchacha, con el rostro empapado de sudor y líneas de angustia marcadas en su frente, tragó saliva antes de responder. «Un grupo está tratando de organizar una protesta. Pero no es solo contra lo que hicimos, es mucho más. Quieren tomar las calles, Alex.
Y no se detendrán ante nada. La revelación cayó como un peso en el estómago de Alex. Protestar era peligroso, y había un efecto de dominio en la violencia que evidentemente se había desatado en el barrio. Cada palabra de su amiga resonaba en su mente. ¿Podían realmente hacer algo significativo? La adrenalina lo impulsaba a actuar, pero la lógica le decía que eso podría traer consecuencias graves. ¿Y si nos unimos a ellos? Podría ser nuestra oportunidad para cambiar las cosas. Propuso Alex, notando que la determinación brotaba de su interior. Había un fuego en él, un deseo profundo de que las voces de su generación se escucharan. Pero al mirar a su abuelo, la expresión de preocupación marcaba su rostro. Cuidado con lo que dices, Alex. Estas situaciones pueden volverse impredecibles rápidamente, dijo don Julio, el eco de su voz presentando un frío contraste con el fervor de su nieto. Pero abuelo, ¿quieres que huyamos de esto? ¿Que vivamos con miedo? Esto es lo que hemos estado peleando, ¿no? No podemos simplemente dejar que nos callen, insistió Alex, sintiendo que el medallón en su bolsillo ardía con fuerza, como si estuviera animándolo. En ese instante, la chica tomó una decisión. No puedo quedarme de brazos cruzados. Sé que hay más personas dispuestas a unirse a la lucha, pero necesitamos organizarnos. Puede que estén preparando algo más grande, pero tal vez podamos ser parte de ese cambio. Sus ojos se iluminaron con esperanza y miedo a la vez. ¿Sabes dónde se reunirán? Alex preguntó, intrigado. Las posibilidades se desbordaban, una mezcla de entusiasmo y peligro acechaba detrás de sus palabras. Yes, al parque. Tienen un plan, y están reclutando a quienes quieran unirse. Pero necesitamos actuar rápido antes de que lo detengan, respondió la amiga, temblando visiblemente. El tiempo se nos acaba. ¿Estás lista para esto?, la alentó Alex, tratando de evaluar la determinación de todos. La niebla del miedo opacaba el coraje de sus amigos, él podía sentirlo. Los necesito a ustedes. Sin su apoyo, esto no tendrá sentido, respondió ella, asintiendo con firmeza. Pero las palabras estaban colmadas de la incertidumbre del futuro. Entonces vayamos, dijo Alex, el corazón latiendo desenfrenado. Es hora de enfrentarnos a lo que han temido. Mientras se movían hacia el encuentro, cada paso resonaba con la promesa de una lucha nueva. La noche parecía oscurecerse más, las sombras danzando a su alrededor. Al girar el rincón, sintieron la presión de ser observados, y un escalofrío recorrió sus espinas. Todo el barrio saturaba cada rincón, y el ambiente estaba cargado de electricidad, pero, antes de que pudieran avanzar, un sonido sórdido interrumpió sus pensamientos. Gritos y murmullos se elevaron de aquel lado, y en sus corazones, la verdad palpitaba como un tambor distante, la lucha había comenzado. Rápido vengan, dijo la joven. El caos se expandía a su alrededor, y el peligro no era solo un eco lejano. Fue entonces, con el resueno del tumulto en el fondo, que Alex comprendió que la única salida era adentrarse aún más en la tormenta. ¿Podrían ellos realmente hacer la diferencia? Y justo cuando sintieron que estaban a punto de cruzar la línea que separa la valentía del desenfreno, se dio cuenta de que lo que estaba por descubrirse en esa noche cambiaría no solo su destino, sino el de todos los que amaban. Porque el riesgo ahora no solo implicaba sus vidas, sino el futuro mismo de su comunidad. ¿Y si lo que hallara allí era más impactante de lo que jamás había imaginado? El aire en el parque estaba cargado de una tensa expectativa. Al aproximarse a la multitud, Alex sintió que su corazón latía al ritmo del caos que los rodeaba. Gritos llenaban el aire, algunas voces clamaban por justicia, mientras que otros pedían calma y unidad. Era una mezcla voraz de emociones. Las luces de las farolas parpadeaban, creando sombras que se movían al compás del fervor de la protesta. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de sus amigos, la voz temblando. Alex se detuvo, mirando la agitación de las caras a su alrededor. Algunos estaban empapados en sudor, otros con lágrimas en los ojos. Todos compartían una misma emoción, un deseo profundo de cambio que lo hacía sentir menos solo. Creemos en esto. Se siente titubeó, buscando las palabras adecuadas. Se siente como si estuviéramos aquí por algo más grande que nosotros mismos. Las palabras brotaban de su boca casi sin pensar. En ese instante, la imagen de su abuelo cruzó por su mente. Don Julio siempre había hablado de la importancia de la comunidad, como juntos eran más fuertes. De pronto, una voz resonó en su interior: tú puedes liderar. No te rindas.
Fue un súbito destello de confianza que lo inundó. La multitud parecía dispuesta a escuchar, a guiarlos hacia la acción. Vamos a unirnos a ellos, dijo Alex, levantando la voz con determinación. Pero su amigo, aún con dudas, hizo un gesto hacia un grupo de jóvenes que discutían frenéticamente a la entrada del parque. Hay que tener cuidado, Alex. He escuchado que han estado buscando a los organizadores. Puedes meterte en problemas, advirtió él, con un tono de preocupación en la voz. Pero Alex, impulsado por el ardor de la lucha que palpaba alrededor, solo podía pensar en el cambio que querían ver, no pudo evitar correr hacia el grupo principal. En el centro, una joven de cabello rizado hablaba con fervor, su energía iluminando a aquellos que la rodeaban. Esta es nuestra oportunidad, decía ella, sus ojos brillando con convicción. No podemos esperar a que los demás nos den permiso. Es nuestro momento de hablar. El aire chisporroteaba con su discurso, como si el viento mismo empujara a todos hacia adelante. Alex, sintiendo un impulso casi instintivo, se acercó y alzó su mano. Yo también quiero ayudar, proclamó, y en ese momento, la mirada de la joven se fijó en él, como si hubiera visto otra chispa de energía en la multitud. ¿Por qué eres importante para esto?, le preguntó, evaluándolo. Porque creo que tenemos el poder de cambiar esto, respondió, sus palabras resonando con sorpresa en sus propios oídos. En su pecho, el medallón ardía aún más, llenándolo de una fuerza desconocida. Haremos algo grande, Alex. Seremos la voz de los que no pueden hablar, dijo la joven, uniendo a algunos otros a su lado. Mientras se organizaban, Alex vio un grupo de personas unirse en la plaza, manos alzadas y gritos de determinación resonando por toda la zona. Escuchen, necesitamos que todos se sumen y hablen. No podemos permitir que nos callen, instó la joven, y las palabras se expandieron como un eco, pero en medio del entusiasmo, Alex no podía dejar de pensar en su abuelo y el riesgo que implicaba este momento. ¿Podría haberlo hecho fácilmente? La línea que separa la valentía de la imprudencia era más delgada de lo que aparentaba. Entonces, un retumbante sonido, una explosión en la distancia, les cortó la respiración. Unos gritos estallaron, la gente empezó a correr despavorida, y el miedo de lo desconocido empezó a llenar el aire. Las luces se apagaron de golpe, dejándolos sumidos en una oscuridad inquietante. ¿Qué fue eso?, murmuró su amiga, temblando. Alex sintió que la adrenalina lo superaba, y, de repente, la realidad de su decisión lo golpeó. No podemos retroceder. Es ahora o nunca, gritó, su voz resonando con un empuje de valor, pero, en ese instante, Alex comprendió que podía haber más en juego del que jamás había imaginado. Unos pasos a sus costados se movían con prisa, y en una fracción de segundo, un rostro familiar emergió entre la multitud. Eran sus padres, con miradas de pánico y preocupación. Alex, ¿qué haces aquí?, gritaron al unísono mientras la angustia llenaba la noche, y esa revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Podría sostener esta lucha, no solo por su comunidad, sino también por su familia? La tormenta que había comenzado iba mucho más allá de lo que él había anticipado. Las decisiones se hacían más complicadas a medida que el caos lo rodeaba, la lucha estaba a punto de comenzar, y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una figura encapuchada emergió del caos, sosteniendo un cartel que decía en letras grandes: «Este es nuestro tiempo». Era un grito de guerra, pero, ¿sería también su condena? ¿Qué haría Alex ante esa revelación? La elección no solo cambiaría su vida, sino el camino que tomaría su comunidad. El eco de las voces y el temor que parecía llenar el aire se transformaron en un torbellino de pensamientos en la mente de Alex. Ver a sus padres allí, a unos metros de él, en medio de esa confusión, le provocó una mezcla de pánico y desafío. Debía revertir su decisión y regresar a la seguridad de la familia o persistir en esa lucha que lo había llamado con tanta fuerza. «Mamá. Papá». Logró gritar, tratando de superar el ruido ensordecedor. Tanta desesperación y amor destilaban sus palabras que logró captar su atención. Estaban atónitos, sus ojos llenos de preocupación y cariño. Lo que había comenzado como un simple acto de protesta se había convertido en un momento que podría cambiar sus vidas para siempre. En medio del caos, vio como la joven de cabello rizado sostenía el cartel firmemente. Su rostro emanaba una resolución que lo inspiraba. «Alex, ven. Necesitamos que hables con ellos», le gritó la joven, levantando su voz para que llegara a sus oídos. Las luces del parque empezaron a parpadear y, aunque la oscuridad era intimidante,
Una chispa de valor brotó en Alex. Reconoció que este momento, esta lucha, era una extensión de su identidad. Aún así, el corazón de un hijo, la preocupación filial, lo desgarraba por dentro. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó su madre, con el entrecejo fruncido. Su voz era una mezcla de miedo y un amor que lo paralizaba. Esto no es lugar para ti. Regresa con nosotros. No puedo, mamá. Hay demasiada gente que necesita que hablen. Esto es por ellos. Por nosotros, por todos, contestó, tratando de forjar un puente entre su deber hacia la familia y su deseo de luchar por lo que creía. Alex, por favor, suplicó su padre, mientras sostenía la mano de su madre, como si fueran un ancla en medio de la tormenta. La figura encapuchada dio un paso al frente, dirigiendo su mirada hacia Alex. Las palabras se sienten más fuerte cuando provienen del corazón. Es tu momento, no tengas miedo, dijo, y sus ojos brillaban en la oscuridad como una luz de esperanza. Mientras el tumulto continuaba, Alex se sintió como si estuviera parado en un abismo. La historia no solo lo estaba eligiendo a él, sino que también iba a definir a su familia. ¿Podría soportar la carga de ambos mundos? Los aullidos de la multitud parecían urgirlo a decidir. Con un profundo aliento, tomó una decisión. Ustedes son mi razón, pero la lucha es nuestra, gritó y, ante la mirada atónita de sus padres, empezó a acercarse al grupo que se había formado en el centro del parque. Esa conexión mágica entre su pasado y su presente parecía fortalecerse. Escuchen todos, llamó mientras se colocaba a un lado de la joven en el centro. De inmediato, las miradas comenzaron a fijarse en él. Estamos aquí por un cambio. Por nuestras voces. Por todas las voces que han sido ahogadas. El grito resonó en el aire, y los murmullos aprensivos se convirtieron en un clamor colectivo. Un sentimiento de pertenencia emergió. Las tensiones empezaron a desvanecerse, mientras otros se unían a su llamado. Sin embargo, a pesar del fervor, la preocupación de sus padres seguía muy presente. ¿Qué pasaría si las cosas se salían de control? Justo en ese instante, un retumbante sonido volvió a sacudir el ambiente, esta vez más cerca y más amenazador. Miradas alarmadas se desviaron hacia el lugar de donde provenía. En un rincón de la plaza, una sombra alargada emergió entre la multitud, claramente en dirección a las barras de seguridad, antes inaccesibles. La tensión se hizo tangible y, por un instante, el mundo alrededor de Alex se convirtió en un frenesí desenfrenado. «Espera», gritó su madre, desesperada, pero ya no tenía el control. Alex sintió como un torrente de emoción lo inundaba, mezclándose con la adrenalina de la incertidumbre y el deseo de ver un cambio verdadero. Un nuevo rostro de valentía se dibujó en su mente mientras las palabras se retorcían en su garganta. El caos estaba llamando a más que una simple respuesta. Esta podría ser la prueba definitiva de su carácter. No. Podemos rendirnos ahora, clamó Alex, mientras una brisa fría olfateaba en la oscuridad. Es hora de demostrar que somos fuertes. Pero la figura encapuchada, con su cartel que ahora parecía más grande que la vida, dio un paso decisivo hacia la multitud, y en ese momento, Alex comprendió que las decisiones que tomaría a continuación marcarían no solo su futuro, sino el de toda su comunidad. ¿Sería suficiente su valentía para soportar lo que estaba por venir? ¿Podría sostenerse firme cuando la realidad comenzara a desmoronarse a su alrededor? El eco de sus palabras resonaba en su mente. La verdadera lucha apenas comenzaba. La figura encapuchada comenzó a moverse hacia la multitud y, al verla, una sensación de urgencia se apoderó de Alex. El retumbo del sonido seguía resonando como un tambor en su pecho, marcando el compás de su creciente tormenta interna. La oscuridad parecía engullir todo a su alrededor, incluso a su familia, y la niebla del miedo se volvía palpable. Con cada paso que daba hacia el centro, la presión del momento aumentaba. «¡Deténganse!», gritó la figura encapuchada con una voz que cortaba el aire como un cuchillo. La multitud se detuvo, pero el tiempo pareció detenerse aún más para Alex. Se preguntó si el cambio que anhelaba se estaba desvaneciendo ante sus ojos. ¿Era este el momento decisivo o el principio de un mayor caos? Los rostros en la multitud eran un mar de incertidumbre y esperanza. Alex sintió el aliento de su madre sobre su cuello, pesado y preocupado. «Alex, vuelve aquí». «Esto no es seguro», la voz de su madre lo atrapó en un abrazo invisible. Pero esa llamada familiar era solo una ola más en el mar revuelto de sus pensamientos. Una voz dentro de él le susurraba que no podía rendirse ahora, en un acto de valentía,
respiró hondo y giró hacia la figura encapuchada. ¿Qué quieres? Estamos aquí para dar la cara por nuestra comunidad. Las palabras salieron de su boca como si cargaran el peso de todos aquellos a quienes representaba. La figura solo asintió, como si la determinación en la voz de Alex fuese justo lo que necesitaba escuchar. Quiero que el mundo escuche. Quiero que nuestras voces no se ahoguen en este ruido. Necesitamos unidad, dijo, su tono firme resonando en el aire oscuro. Alex sintió que algo se encendía en su interior, como un fuego avivándose a medida que otros comenzaban a alzar sus voces junto a él. En ese instante, un grupo de jóvenes avanzó detrás de Alex, secundando sus palabras con gritos de apoyo. Sí. Por nuestras voces. Por nuestros derechos. La multitud comenzó a moverse, el sonido del clamor se transformó en un canto poderoso que reverberaba a través del parque. El miedo y la incertidumbre empezaron a ceder, su lugar lo ocupaba la fuerza del colectivo. Sin embargo, en el fondo de su mente, la preocupación por su familia persistía. Se dio la vuelta rápidamente hacia sus padres, que observaban con una mezcla de orgullo y temor. Estoy bien. Estoy haciendo esto por nosotros, les dijo con una confianza que apenas sintió. Ver su amor y preocupación hizo que su determinación creciera aún más. De repente, una luz brillante iluminó el parque. Los reflejos de la policía se dibujaron en sus lados, creando un ambiente de confusión. Todos atrás. Regresen al lugar de seguridad. La voz fuerte del oficial resonó, y la multitud se congeló. El eco de la orden hacía que las palpitaciones de Alex se dispararan. Sabía que este podría ser el momento en que todo se desmoronaría. No, no podemos retroceder, gritó. Los que estaban a su alrededor se sumaron a su grito, desafiando la autoridad con una tenacidad renovada. Alex se sintió transportado, como si la energía del lugar lo envolviera. La multitud estaba lista para resistir, dispuesta a enfrentarse a lo desconocido. El oficial intentó avanzar, pero antes de que pudiera actuar, la figura encapuchada hizo un movimiento inesperado. Con un gesto enérgico, levantó su cartel más alto, y las palabras escritas comenzaron a brillar con una luz sobrenatural, como si hubieran cobrado vida. Alex sintió un escalofrío. ¿Qué está pasando?, preguntó en voz baja, casi para sí mismo. No se trata solo de unas palabras, Alex. Se trata de la verdad detrás de ellas, respondió la figura, con una determinación profunda que resonaba en el aire. Cada persona aquí tiene una historia. Escuchar esas historias cambiará todo. Un murmullo comenzó a extenderse. Las historias silenciadas de aquellos que habían sufrido, de aquellos que habían perdido la esperanza, estaban a punto de salir a la luz. En ese momento, Alex se dio cuenta de que lo que estaba por suceder era más que una protesta, era un despertar colectivo, pero justo cuando la multitud comenzaba a unirse en algo más grande, un estruendo proveniente del fondo del parque lo sacudió. Una nueva sombra, aún más amenazadora, se acercaba. Todos adelante. No podemos permitir que nos detengan ahora. Alex exclamó, empujando hacia el frente, sintiendo que su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. La noche estaba lejos de terminar, y con cada pulso del caos, una posibilidad emergía. ¿Por qué, entre tanto temor, había un rayo de esperanza? La respuesta, en ese momento crítico, podría cambiar el destino de todos ellos. ¿Cuáles secretos se destaparían ante sus ojos, y quién se atrevería a escuchar las voces que habían sido silenciadas? Cuando la sombra encapuchada avanzó hacia el grupo, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Alex sentía que la adrenalina vibraba en su interior, y su corazón latía al ritmo de las protestas que se alzaban a su alrededor. La figura, que había guiado a todos con su carta de unidad, levantó una mano, y un silencio reverente comenzó a extenderse entre los manifestantes. Escuchen. Hoy no solo estamos aquí por nosotros. También estamos aquí para honrar a aquellos que han luchado por la justicia, quienes ya no pueden alzar su voz. Este es un llamado a todos los que se sienten invisibles, olvidados, dijo con una voz firme. Su mirada ardía como un faro en la oscuridad, y Alex se sintió inspirado por el fervor que emanaba de ella. De repente, las luces de la policía barriendo el parque parecieron menos amenazadoras. Con cada segundo que pasaba, el grupo parecía encontrar el coraje para resistir. Era como si una fuerza invisible los conectara, transformando su miedo en empoderamiento. Fue entonces cuando Alex se dio cuenta de que no estaba solo. A su lado, sus amigos compartían su inquietud y su deseo de justicia.
El eco de las emociones se amplificaba entre los presentes, llenando el aire con una energía vibrante. Un grito resonó entre la multitud. No podemos dejar que el miedo nos detenga. Por cada voz que ha sido callada, hoy levantamos nuestras propias voces. Era una joven del grupo, una guerrera de los derechos civiles, con lágrimas en los ojos pero brillo en el alma. La multitud comenzó a gritar su apoyo y los murmullos se transformaron en un clamor colectivo que reverberaba en cada rincón del parque. Mientras tanto, la figura encapuchada dio un paso adelante y comenzó a contar historias. Historias de vidas que habían sido destruidas por la injusticia, de luchas que habían sido invisibles para la sociedad. Alex observó cómo las palabras de la figura parecían tocar a todos, las lágrimas afloraban y las manos se levantaban en señal de unidad. Era el poder de la verdad tomando forma. Su propia lucha ahora era parte de un mar de voces unidas. Sin embargo, en el fondo de sus pensamientos, la preocupación por sus padres seguía acentuándose. Sus ojos se encontraron nuevamente con los de ellos, un instante de conexión poderosa, que parecía suspender el tiempo. Su madre, aún con miedo, asintió en señal de apoyo. Su padre le hizo un gesto con la mano, indicándole que él también estaba con él, haciendo que su corazón se llenara de valor. Todo parecía alinearse en un momento de claridad, como si el universo estaba conspirando para que todos esos momentos se unieran en un clímax de esperanza y vida. Hoy somos uno, gritó Alex, y la multitud se unió en un estruendo estridente. Hoy luchamos no solo por nosotros, sino por nuestra comunidad, por nuestros familiares, por nuestros sueños y futuros. Pero entonces, el sonido ensordecedor de un grupo de policías llegando al lugar llamó la atención. El rostro de la figura encapuchada se tornó serio. Es el momento de enfrentarnos a lo que viene, dijo, como si ya supiera que el caos que estaban a punto de enfrentar sería aún mayor. No retrocedan. Este es el momento. La tensión era palpable, pero el coraje también era fuerte. Estamos listos. Gritó Alex, levantando su voz por encima del tumulto. No nos detendrán. No haremos nada en vano. El grupo se preparó mientras las fuerzas del orden mostraban su presencia. La situación era crítica, pero en lugar de huir, la multitud se plantó firme en sus convicciones. Libraron un grito unísono, que resonó en el aire como un eco poderoso. La esperanza se convirtió en un grito de resistencia. Por la justicia. Por la libertad. Por nosotros, resonó en cada rincón del parque. Los policías, tomados por sorpresa ante la ferocidad de la respuesta, intentaron avanzar, pero no habían anticipado la fuerza del amor y el espíritu que los unía. Alex sintió que el medallón en su bolsillo brillaba, conectado a todas las voces que antes habían sido silenciadas. En ese instante, comprendió que su lucha no era solo por sus ideales, sino por el futuro que podía construir junto a su familia y su comunidad. Un grito partió de su corazón, una oración de unión y resistencia. Juntos somos más fuertes. Nunca nos rendiremos. La figura encapuchada se unió a su lado, extendiendo la mano hacia él, como un símbolo de unidad. Esto no termina aquí, hoy es solo el inicio. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Levante la cabeza y nunca dejes de luchar. En ese momento, la multitud estalló en vítores, y el cielo se llenó de esas voces que finalmente se alzaban. A medida que la noche continuaba avanzando, Alex sintió que una nueva era comenzaba. Aunque el futuro era incierto, la chispa de esperanza que había emergido de las sombras era un recordatorio de que la familia, el compromiso y el amor siempre vencerían. Don Julio, Teresa y todo el hogar que había construido a lo largo de su vida estarían allí, reflejando el orgullo y amor que daba fuerza. Cuando los primeros destellos de luz comenzaron a asomar en el horizonte, Alex supo que había encontrado su lugar de pertenencia. La lucha seguiría, pero unidos, nada era imposible. El amanecer de un nuevo camino se prometía luminoso. Ahora, juntos, se enfrentarían a cualquier adversidad. Había pasado de ser un joven lleno de dudas a un líder forjando su destino, y en su interior latía la esperanza de un futuro justo y unido para todos. Este es el final de una historia que nos muestra que, aun en la oscuridad, siempre hay luz. Pero no olvides, esta historia necesita ser compartida. Suscríbete ahora para no perderte más relatos como este. Déjanos un like para que el algoritmo lo muestre a más personas. ¿Qué te pareció el final? Comenta tus sentimientos y reacciones. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hazlo ahora.